Padre, gracias te damos por este precioso día. Gracias por tu presencia, Señor, porque tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por esa gloria, esa presencia, Señor, que hay en este lugar. Y, Señor, esa presencia que hay acá, queremos llevarlo a todo el Paraguay, Señor. Queremos que vaya a cada hogar, queremos que vaya a cada barrio, queremos que vayan, Señor, a las oficinas, queremos que vayan, Señor, a las canchas, Señor. Queremos que vaya a cada calle, a cada lugar, que esa presencia que hay en este lugar, Señor, pueda ir a todo el Paraguay. Y Padre, en esta mañana levanta en este lugar, Señor, evangelistas, levanta pastores, levanta maestros, Señor, levanta, Señor, apóstoles que lleven tu palabra y tu presencia al Paraguay y a las naciones, Señor. Espíritu Santo, quebranta cada corazón, Señor, y quítalo, Señor, de la comodidad y del conformismo, Señor, para que ellos entiendan, Señor, que el llamado a servirte es urgente, Señor. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana y prepara nuestro corazón para recibir tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana. Vamos a Josué 1. Versículo 8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, meditaré en ella de día y de noche, guardaré y haré conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces seré prosperado en mis caminos y todo me saldrá bien. Gloria a Dios. Josué 1, versículo 8. Vamos con el tema de hoy y estamos siguiendo con la serie que habla volviendo al origen o volviendo a los fundamentos o volviendo a la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo esencial, lo que realmente es importante. Amén. Y hay muchas cosas que no son esenciales en nuestras vidas, que este es el tiempo en el cual tenemos que analizar cuáles son las cosas que no son importantes, que no son esenciales en mi vida, para poder quitarlo de mi vida y para poder realmente abrazar y para poder dar de mi tiempo y mis recursos en aquellas cosas que realmente son importantes para mi vida espiritual, para mi crecimiento, para que realmente Dios pueda hacer todo lo que Él quiera hacer en mi vida. Él lo pueda hacer. Entonces estuvimos hablando primero, apasionados por la oración. Una persona que es volvernos al fundamento, volvernos a la esencia, es volver a tener pasión por la oración. Amén. Entonces cuando alguien está enamorado de alguien, ¿qué hace? Quiere hablar con esa persona, ¿verdad? Derly, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se enamoró ahora sí es más enamorado que nunca, ¿verdad? Pero cuando se enamoró recién, ahí le tenían su trabajo, ¿verdad? Todo el día hacía excusa para entrar en la oficina, ¿verdad? Y verle a Adri y hablarle y decir cualquier cosa quería decirle, con tal de hablarle, ¿verdad? Y bueno, a mí también así, ¿verdad? Mi papá me dio unos saplea capeté de todo porque venía la cuenta del teléfono en ese tiempo, ¿verdad? Había solamente casi línea baja, ¿verdad? Venía la cuenta así disparado, venía la cuenta, ¿por qué? Porque ahí yo le llamaba, ¿verdad? A Lea, a la pastora, ¿verdad? Y ahí afilaba, como dicen los de antes, ¿verdad? Por teléfono, a full ahí, ¿verdad? Entonces nos contábamos miles de cosas y venía la cuenta y venía el cinto con eso también, ¿verdad? Entonces, cuando uno está enamorado y está apasionado por alguien, uno quiere hablar con esa persona. Lo mismo cuando estamos apasionados por Dios, queremos hablar con Él, queremos intimar con Él. Entonces, cuando una persona no tiene pasión por Dios, no quiere hablar con Dios, no quiere intimar con Él. Y una de las características de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros tiempos, que la iglesia era apasionada por la oración. Ellos, hablar con Dios era seguir hablando con ese Jesús con el cual ellos comieron, durmieron en el lugar donde Él estaba, vieron hacerle milagros a Él. Era seguir hablando con Él así como hablaban cuando Él estaba en la tierra. Y el Señor quiere hablar contigo y Él quiere que vos te vuelvas a apasionar por la oración. Amén. Así es que hay un problema cuando no queremos orar, cuando perdemos la pasión por la oración. Hay un problema en nuestras vidas que comenzamos
a secarnos espiritualmente. Y ahí es donde, como le estaba diciendo, necesitamos ver qué es lo esencial para nuestra vida. Lo esencial, dice la palabra de Dios en Lucas 18, dice que habla acerca, dice, de la necesidad de orar. La necesidad es algo sin lo cual uno no puede vivir. Amén. Hay muchas cosas que podemos dejar de ver la tele, podemos dejar de ver las redes sociales, podemos dejar de hacer muchas cosas, pero dejar de orar no podemos dejar de hacer, porque es algo esencial para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que no ora es hijo de Dios que se seca. Amén. Se va a secar. Y dice la palabra de Dios en Juan 15, dice que aquel que se seca, dice, ¿qué pasa? Dice, va a ser cortado, va a ser echado al fuego y ahí se va a quemar, dice. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el que deja de orar? Se seca, amén. Y va a ser una persona que va a estar seca espiritualmente. Hablamos de que también de fundamentarnos en la verdad. La palabra de Dios, cuando nos hablan Hechos, dice que ellos perseveraban, dice. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina, que es la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra vida, es esencial para el Hijo de Dios. Si nosotros decimos, ¿verdad?, quiero encenderme, quiero avivarme, quiero estar lleno de fuego, es esencial la palabra de Dios en tu vida. Meditar en ella, poder el escudriñar la palabra de Dios, poder meterte a profundidad cada día, poder ir más profundo en la palabra de Dios, para que esa palabra vaya obrando en tu vida, vaya sanando tu vida, vaya trayendo libertad, vaya rompiendo las ataduras que hay en tu vida, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para obrar en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es el que falla, verdad? ¿Falla el evangelio o fallamos nosotros? Fallamos nosotros. ¿Por qué? Porque queremos recibir los beneficios de la palabra sin meditar en ella. Queremos que otro lea por nosotros. Queremos ver YouTube, ¿verdad? Y lo que alguien recibe, nosotros recibir. Pero ¿saben qué? No podemos vivir de lo que otro recibe, de la revelación de otro, siendo que Dios cada día quiere revelarnos su palabra personalmente. Él no quiere un intermediario. No quiere usarte a mí, no quiere usarle a la pastora, no quiere usarle a Javier, no quiere usarle. Nosotros, cada culto es un activador para que vos tengas más hambre de Dios, para que vos te vayas a tu casa con más sed de la presencia de Dios, queriendo más, anhelando más, deseando más. Porque lo que hablamos es lo siguiente: el comer la palabra de Dios genera más hambre, ¿verdad? Y eso hablaba acerca del avivamiento, que cuando una persona quiere un avivamiento, tiene que tener hambre de la palabra de Dios. El que quiera avivarse tiene que tener hambre de Dios. Y aquel que come la palabra es contrario a lo que en el mundo natural pasa. En el mundo natural, cuando vos te comes un tremendo lomito de noche, ¿verdad?, y después llegás a tu casa, ¿para qué luego comí, verdad? Y empezar yaguarateca a tomar 1 litro, ¿verdad?, para poder derretir todo ese lomito que comí. ¿Por qué? Porque estás satisfecho y ya no podés comer nada más, porque está hasta acá de comida. Pero ¿saben qué? En el mundo espiritual, el comer la palabra de Dios te da más hambre. Cuando vos comenzás a comer la palabra y comenzás a comer, querés más, querés más, querés más, querés más, querés más, y querés saber qué significa esa palabra, y querés saber qué Dios te está hablando, y comenzás a traer tu diccionario, y el Señor te revela algo, te muestra algo, te rompe los paradigmas, y eso genera más hambre en tu vida. Entonces, volvernos al origen, o volvernos a la esencia, es volvernos a la palabra de Dios. Y a eso el Señor nos quiere llevar en este tiempo, a que nos volvamos a la palabra. Hablamos también de que de ser guiados por el Espíritu Santo. La iglesia de los primeros tiempos, de los apóstoles, fundamentada en Cristo, era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le dijo: ahí no vayas a ir. O el Espíritu Santo le dijo: te vas a ir a la calle derecha, vas a doblar en esa calle y ahí le vas a encontrar. ¿Saben qué?
Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Y lo que el Señor nos quiere llevar de vuelta en este tiempo es a ser guiados por el Espíritu Santo, a entender que Él es nuestro paracleto, nuestro paracaleo, aquel que fue puesto por Dios para poder guiarnos, para poder direccionarnos, para poder colaborar con nosotros. Y ahí donde no podemos es donde el Espíritu Santo nos da la valentía, nos da el poder y nos da el coraje para poder vencer y hacer la voluntad del Padre. ¿Hablamos de qué? Hablamos también de la pasión por los perdidos. Alguien que ora, alguien que medita la palabra de Dios, alguien que es guiado por el Espíritu Santo, no puede decir: yo no quiero ganar almas, yo no quiero predicar el evangelio, no me importan los perdidos a mí. Porque una persona que ora, lee la palabra de Dios, es guiado por el Espíritu Santo, va a conocer la pasión del Padre. Y eso es lo que hablamos la semana pasada, que nuestra pasión determina, ¿qué cosa? Vamos a ver si atendieron. Decirle al que está a tu lado: tu pasión determina tu misión. Lo que a vos te apasiona, eso va a ser el objetivo de tu vida, que es la misión que vos tenés. Aquella pasión que vos tenés, y el dinero, vas a romperte por ganar dinero. ¿Para qué? Porque esa es la pasión que vos tenés, ganar dinero. Cuando la pasión es el deporte, tu pasión va a ser, ¿verdad? Va a quedarte dormido en la cancha jugando fútbol o pádel o lo que sea, porque esa es la pasión que tenés. Le vas a dar tu mejor tiempo, vas a invertir, ¿verdad? De lo mejor para tener, si jugás pádel, la mejor paleta o raqueta, no sé cómo se dice, ¿verdad? Creo que es raqueta o paleta, ¿verdad? Paleta. Y vas a comprar, y uno dice, aquel que no tiene pasión por el pádel, dice: ¿verdad? Qué duro que es, miran a lo que se compra, ¿verdad? Y el que tiene pasión por el auto, ¿verdad? Le pone todos los chiches a su auto, ¿verdad? Le pone nambrena, la lucecita que se prende, él decora todo adentro, porque esa es la pasión. Su pasión son los autos, eso lo apasiona. Ahí pone su tiempo, ahí pone sus recursos, ahí pone todo lo que él tiene. ¿Por qué? Porque esa es la pasión que tiene, y nuestra pasión determina nuestra misión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿El Señor? Ok, eso tiene que verse en nuestras vidas. Si nuestra pasión es Dios, si nuestra pasión es el corazón del Padre, eso tiene que verse. No, yo no quiero liderar, no, yo voy a venir a la iglesia, pero a mí no me vayan a pedir compromiso, no me vayan a pedir, no, ¿verdad? ¿Verdad? Hablarle a ese que no se baña, al drogadicto, ¿verdad? No, yo quiero hablarle, ¿verdad? Y los hombres, ¿verdad? No, yo, ¿verdad? Si son mujeres, ¿verdad? Rubia, 90, 60, 90, a eso yo le quiero evangelizar, ¿verdad? Algunos más vivos ya, ¿verdad? Y algunas mujeres también sí, de ojos azules, ¿verdad? Alto, ¿verdad? Así tipo árabe con barba, ¿verdad? A eso el Señor me llamó a evangelizar, ¿verdad? Entonces, no es la pasión, realmente las pasiones que Dios tiene, ¿verdad? Yo le escucho a algunos de ustedes cuando ustedes oran y eso, ¿verdad? ¿Eh? Y porque la pasión de ellos está rara. Si ustedes se apasionan, yo les voy a dar una estrategia, ¿verdad? Si las chicas que están solteras se apasionan por las pasiones de Dios, Dios le va a dar, ¿verdad? Eso que ustedes están queriendo y están anhelando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es la añadidura que uno está esperando. Uno persigue añadidura, pero finalmente, ¿verdad? Lo que uno no quería alguna vez de este pío, ¿verdad? Viene. No, Dios tiene lo mejor, pero ¿saben qué? Tenemos que entender que tiene que haber pasión por las pasiones que Dios tiene. Y una persona que decirle al Señor: Señor, yo quiero volver al origen, a la esencia, a lo importante. El Señor te va a decir: ama lo que yo amo. El Señor te va a decir: ama a los perdidos. El Señor te va a decir: ¿cuándo lloraste la última vez? Hace una semana le encontré, después de 10 años le encontré a una persona trasvestida en el Abasto, que le había ganado yo hace 10 años atrás. Yo le gané para Cristo, ¿verdad? Y cuando me vio, me dijo, cuando eso yo todavía no era pastor, ¿verdad? Me dijo: seguro que ahora ya sos pastor, me dijo, ¿verdad? Y me dijo: quiero irme contigo otra vez a la iglesia como vos me llevaste una vez a la iglesia. Y quiero volver a conocer de vuelta lo que vos una vez me predicaste acerca de Cristo, ¿verdad?
Y tomé sus datos y le estoy evangelizando de vuelta a esa persona. Así es que esa pasión no tiene que apagarse en nuestras vidas. Y hoy quiero irme a lo siguiente contigo: milagros, señales y maravillas. Eso era lo normal. ¿Saben qué? En la iglesia primitiva, lo normal era que ellos se levantaban y Dios obraba a través de la vida de ellos milagros, prodigios, señales, maravillas. Obraba a través de la vida de cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, esto es Cristo. El fundamento, el origen, la esencia es Cristo Jesús. Si decís yo quiero volverme al fundamento, es volvernos a Cristo, es volvernos a la base, al fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Él fundó la iglesia y sobre Él nosotros estamos y crecemos en Él si estamos fundamentados en Él. Marcos 16, 15 al 18. Justamente ayer estábamos hablando de los versículos que el Señor nos dio para venir acá, y la pastora me decía, ¿verdad?, que el versículo que Dios me había dado a mí era este versículo, ¿verdad? Entonces, no es que ella me dijo ayer, sino que esta palabra es la palabra que Dios me habló a mí también para hoy. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: Marcos 16, versículo 15 al 18. Si tenés la versión NTV, Sergio, te voy a agradecer. Dice: entonces le dijo Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a todos. Dice, las buenas noticias a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. 17. Estas señales milagrosas acompañarán. Reina Valera dice, estas señales seguirán, dice la palabra de Dios. Y dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que, decí conmigo, a mí. Dice, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. 18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, dice la palabra de Dios. Esta palabra, Marcos toma esta palabra como la palabra más importante que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Esta palabra que toma Marcos es una palabra que Jesús les dice a ellos como discípulos después de haber resucitado. Jesús les reúne a ellos y les da esta palabra, y Él les dice, ¿saben qué? Les dice el Señor, y les dice lo siguiente, les dice, entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Y él les dice, y Marco toma esto y dice, y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Él no le dijo, estas señales son solamente para ustedes los apóstoles para este tiempo, y después de ustedes ya no habrá señales ni milagros ni prodigios. Él les dice, estas señales van a ser y van a acompañar a los que creen, a los que están en Costanera hoy sentados en el culto. Estas señales, si creen, van a acompañarles las señales milagrosas a aquellos que creen en Él. Dice la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? Expulsarán demonios. Dice la palabra de Dios que vos, decí conmigo. Hay veces que no pensamos, decímoslo, ¿verdad? No, eso de echar demonios que le toque a otro, a mi líder, al pastor, a cualquiera, pero no a mí. Ese no es mi llamado. No es un llamado. ¿Saben qué? Dice la palabra de Dios, esas señales tienen que seguir a aquellos que creen. Si vos crees, ¿sabes qué? Los endemoniados te van a aparecer. ¿Por qué? Porque Dios va a enviar gente que necesita ser libre para que vos puedas ser un instrumento de Dios para poder libertar a aquellos que están llenos de demonios. Dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Expulsarán demonios. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Y dice, y hablarán nuevos idiomas, ¿verdad? El Señor te va a llevar a lugares donde las señales milagrosas, donde vos nunca aprendiste o estudiaste el inglés,
Y algunos dicen, ¿verdad? Ay, yo ese milagro es lo que quiero recibir, ¿verdad? No, tenés que enseñar también, tenés que venir a estudiar con Lindsay inglés también, ¿verdad? Pero hay ocasiones donde Dios, ¿saben qué? Quiere usarnos. Y yo he escuchado muchos testimonios de personas de extranjeros que vinieron al campo y que no hablaban nada de guaraní. Y que estando en el campo, Dios le dio don de hablar en lengua guaraní, para que pueda predicar acerca del evangelio, de las buenas nuevas en guaraní. Y eso es un milagro, una señal milagrosa que Dios da. Y dice la palabra de Dios, hablarán nuevos idiomas. ¿Quiénes quieren hablar nuevos idiomas? Amén. Y Dios lo va a hacer. Amén. Y dice, pondrán tomar serpiente en las manos. ¿Se acuerdan del momento donde Pablo llega a la isla de Malta? Y en la isla de Malta traen unas maderitas ahí para prender una hoguera. Y cuando ponen la hoguera, ¡pras!, se le prende una víbora por la mano. ¿Se acuerdan de eso? Y dicen los habitantes, este era un homicida, seguro ahora mismo va a morir, dice, ¿verdad? Y Pablo, como si nada, ¿verdad? Le sacudió la mano, ¿verdad? Cayó la víbora ahí, no sé qué hizo de él, si hizo algún asadito, algo de esa víbora, ¿verdad? Pero dice que pasó el tiempo y Pablo estaba más vivo que nunca. Y ellos dijeron, ¿verdad? No, este tiene que ser un Dios o alguien, ¿verdad? Porque le mordió una víbora ponzoñosa y no le pasó nada. Esto estaba pasando con ellos que estaban viviendo lo que Jesús les dijo que ellos iban a vivir. Y dice, van a tomar serpientes venenosas con la mano. Y dice la palabra de Dios, ¿y qué va a pasar? Dice, y nada, dice, les va a pasar. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, dice la palabra de Dios. Estas señales milagrosas tienen que ser algo normal en nuestra vida. Tienen que ser algo cotidiano en nuestro diario vivir. Tiene que ser algo que Dios obre diariamente en cada uno de nosotros, si nosotros creemos en Él. Dice la palabra de Dios, y vamos rápido a lo que dice lo siguiente. ¿Para qué son los milagros? Los milagros son para glorificar a Jesús. Cada uno de estos milagros van condicionados y Jesús comenzó, ¿verdad? Y les dijo lo primero en el versículo 15. ¿Qué les dijo? Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias. Amén. Entonces, a las buenas noticias le acompañan las señales milagrosas. ¿Para qué? Para que realmente sea evidente de que Cristo no está muerto, de que Él vive, que Él reina, que Él tiene poder y que Él vuelve pronto de vuelta a llevar a aquellos que le pertenecen a Él. Dice la palabra de Dios lo siguiente, si nos vamos a Hechos 2, 4 al 12, vemos la primera señal. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, unánimes, juntos, dice, en el aposento alto. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua a varones y hombres que eran hebreos, que hablaban hebreo y arameo. Ellos comenzaron a escuchar que las buenas nuevas eran predicadas en el lenguaje que ellos tenían. Dice la palabra de Dios, ¿cómo estaban? Dice, estaban confusos, dice, confundidos porque no sabían qué estaba pasando. Y dice en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados. ¿Para qué son los milagros? Para que la gente crea que Jesús vive, reina y tiene poder, y que Él sigue haciendo milagros y sigue usando la vida de aquellos que creen en Él como una señal de su poder. Eso es lo que Él estaba haciendo. La gente que no creía decía, Jesús murió. Y algunos decían, sus discípulos mismos robaron su cuerpo y comenzaron a decir una noticia falsa de que Él resucitó y de que Él se fue a los cielos. Pero cuando los discípulos comienzan su ministerio
y comienzan a ver los milagros y las maravillas, comienzan a hablar nuevas lenguas, ellos comienzan a sorprenderse, a quedarse atónitos y a estar maravillados de lo que ellos estaban escuchando, porque nunca habían escuchado que eso pase. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, ¿qué cosa? En nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Esa era una maravilla. La maravilla es que ellos no habían aprendido, no vinieron acá, ¿verdad?, en el curso de inglés de Lindsay y no estaban aprendiendo inglés, pero ellos comenzaron a hablar en lengua inglesa, en la lengua que había gente que estaba ahí, las buenas noticias. Que Cristo vino a la tierra, que Cristo murió en el Calvario, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo no está muerto. Y ellos decían, ¿verdad? ¡Wow! Y estaban atónitos. ¿Por qué? Porque la maravilla es para que la gente se sorprenda de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso que un matrimonio transformado por Dios es una señal a aquellos que no creen. Y cuando uno cuenta el testimonio de la maravilla que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, la gente puede decir: wow, realmente Cristo existe. Cuando uno cuenta un testimonio de cómo el Señor nos quitó o le quitó de las drogas, uno puede decir: wow, realmente Jesús es real. Cuando uno cuenta un testimonio de cómo Dios sana la finanza, las personas pueden decir: wow, ese Dios en el cual vos crees no es un Dios muerto, es un Dios vivo que hace milagros todavía hoy en aquellos que creen en Él. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:43, lo siguiente. Hechos 2, versículo 43. Dice lo siguiente, voy a citar algunos nomás porque realmente hay muchos pasajes que hablan acerca de cómo la iglesia primitiva se movía en milagros. Era algo normal en ellos, no era algo que sucedía cada un mes, era algo normal en la vida de ellos, ver milagros, ver prodigios, ver personas sanarse, restaurarse, muertos levantarse, era algo normal. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:43, lo siguiente: y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Dice, muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Eran los apóstoles sobrenaturales ellos. Eran los apóstoles, no sé, ángeles. No, eran hombres de carne y hueso como nosotros, pero ¿saben qué? Creyeron en la palabra que Jesús les habló, y ¿saben qué? Comenzaron a vivir en ese nivel sobrenatural al cual el Señor nos llama también a nosotros a vivir. ¿Por qué? Porque los milagros, prodigios, señales y maravillas son hechos que manifiestan el poder sobrenatural de Dios, y eso debe ser algo normal en mi vida. Si en mi vida no veo que Dios obra, si sigo igual todavía como hace 10 años que le conocí al Señor, y todavía no puedo ser libre de aquellas ataduras, todavía no puedo dejar aquellos vicios que tengo, ¿saben qué? Hay un problema. Porque todo hijo de Dios que cree y que toma la palabra de Dios, las maravillas tienen que ser algo cotidiano en su vida. No hay para comer, te arrodillas a orar, alguien va a venir, te va a tocar las puertas y te va a traer, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón y traje esto para vos. Decía un testimonio de una mujer que oraba, que un día no tenía que comer, y viene una persona del barrio que le trae comida y le dice, ¿verdad? Y él sabía, la persona que estaba orando, la mujer que estaba orando, sabía
que el que golpeó la puerta a su casa era un brujo que estaba trayendo comida a su casa. Y le dice, ¿sabes qué? Te traigo esta comida para que comas. Y le dice el brujo, le dice la señora, le dice, Dios escuchó mis oraciones y puso la respuesta a la oración que yo le estaba haciendo al Señor. Y le dijo este brujo, yo no creo en Dios, le dijo, ¿verdad? Y yo no le escuché a Dios. Y le dice el Señor, puede que vos no creas en Dios y que vos no le hayas escuchado a Dios, pero Dios sí escuchó mi oración y Dios sí respondió mi oración y utilizó tu vida de brujo para poder bendecirme a mí. Eso es lo que Dios hace cuando uno realmente vive orando y dependiendo del Señor. Dios le va a usar a cualquiera para bendecirte. Dios le va a usar a cualquiera para traer lo que Él tiene que traer a tu vida. Y no vaya a tener temor de que algo, pues hay gente que anda teniendo miedo de todo. Y escuché la vez pasada, ¿verdad? Esto, ¿verdad? No vaya a comer si te traen una sopa, si te traen un caldo de borí, ¿verdad? No, algunas veces pactan por eso, ¿verdad? Y hacen trabajo de brujería. Pero acá en la palabra de Dios dice, vas a comer cosas envenenadas y no te va a pasar nada, dice. Vas a tomar cosas, serpiente venenosa y no te va a hacer nada. Entonces deja de tener temor por cualquier cosa, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta sopa riquísima. En tu nombre yo como, te va a hacer súper bien. Lo más mal que te va a hacer que te va a engordar, pero aparte de eso no te va a hacer nada. Dice la palabra de Dios, las maravillas y señales eran algo normal. Decirle que está a tu lado, los milagros, las señales, la maravilla tienen que ser normal en nuestra vida. Amén. Eso es volvernos a la esencia. Eso es volvernos al origen. Que las maravillas de Dios sean algo normal en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Hechos 3, 11 y 12. Dice lo siguiente. Hechos 3, 11 y 12. Dice lo siguiente. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, dice, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Ellos estaban maravillados, la habían visto, la gente le había visto a Jesús hacer milagros. Pero la gente no le había visto a gente normal, común y corriente hacer los milagros que Jesús había hecho. Cuando Pedro y los apóstoles, que dice la palabra de Dios, eran gente sin preparación del vulgo, comenzaron y comenzó Dios a hacer milagros a través de ellos. Ellos comenzaban a maravillarse. Y Dios utiliza las maravillas, las señales, para maravillar a la gente y para que esa gente que no cree, para que esa gente que es atea, para que esa gente que es agnóstica, para que esa gente que no quiere saber nada de Dios pueda decir, yo veo el milagro que Dios hizo en tu vida y yo quiero conocer de ese Jesús que vos conocés. Yo quiero tener un encuentro con Él. Yo quiero tener un encuentro con ese Jesús. Si Él cambió tu vida, yo quiero encontrarme con Él. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué la gente no quiere saber de Jesús? Porque esos milagros no son normales en nuestra vida. Y porque venimos a la iglesia, pero seguimos viviendo nuestra vieja vida sin revelar el poder de Dios en nosotros. Las maravillas, las señales, los prodigios es para que la gente que no cree pueda creer en el Jesús que está en tu corazón, en el Jesús que quiere cambiar tu vida, en el Jesús que quiere transformar tu vida. Dice la palabra de Dios, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Un hombre que 40 años fue cojo, estando a la puerta de la iglesia, que no podía caminar. Cuando Pedro y Juan van caminando y van a entrar a la puerta, dice, al templo de la Hermosa, este cojo se le aparece, le pide limosna. Pedro y Juan le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos.
En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y eso es lo que vos tenés para dar. No tengo dinero, pero en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús, recibí libertad. En el nombre de Jesús, sé libre ahora. Fuera demonios. Y los demonios tienen que salir. Dice la palabra de Dios, Hechos 5, 12 al 16. Hay tantos versículos. Era normal los hechos. Era normal los milagros. Era algo normal ver diariamente estos milagros extraordinarios, porque ellos tomaron la palabra que Jesús les hizo. Dios quiere que tomes también su palabra, y en vos el Señor quiere usar tu vida como una señal del poder que Él tiene para poder transformar, para poder sanar, para poder restaurar, para poder libertar. Tu vida debe ser una señal para que los que no creen, crean en Jesús. Vos sos una señal. Decí conmigo, yo soy una señal viviente del poder sobrenatural que Dios tiene para transformar tu vida. Es la señal que revela el poder de Dios. Dice Hechos 5, 12 al 16, lo siguiente, 5, 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, dice, ¿qué hacían? Aumentaban más gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos en las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos. Ese era otro nivel ya de sanar. Dice, le ponían al costado y decía, ¿verdad? El sol cuando Pedro pase va a estar allá, y la sombra de él va a caer acá. Y la gente venía y se tiraba en el piso ahí, ¿verdad? Porque su sombra, no porque él tiene poder, sino porque quien está en él tiene el poder de obrar milagros. Y ¿sabes qué? El poder no es tuyo. Quien está en vos es el que tiene el poder de obrar milagros. Por eso Pedro le dice, ¿saben qué? No se vayan a sorprender la maravilla que están viendo. No somos nosotros, es Jesús que está en nosotros, que sigue haciendo milagros. Y ellos decían, pero Jesús había muerto. No, Él vive y reina, y Él tiene el poder de cambiar y transformar a todos los que creen. Él sigue transformando vida. Dice la palabra de Dios, tanto que sacaban a los enfermos en las calles y los ponían en las camas y lechos, que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere volver a hacer contigo y en este lugar. Que sea normal la liberación, que sea normal la sanidad, que sea normal los milagros, que sean normal las señales y los prodigios. Pero tu vida tiene que ser una señal del poder de Dios. Los apóstoles eran una señal del poder que Dios tenía. Y donde ellos iban, la señal de que Cristo estaba vivo era que Cristo seguía obrando milagros a través de ellos. Y hay tantos pasajes que el Señor nos habla. Podemos hablar de Hechos 5, 17 al 19. Pedro y Juan son libertados de la cárcel. Nunca se había escuchado eso. En Hechos 8, 5 al 8, Felipe, dice la palabra de Dios, Hechos 8, 5 al 8, dice lo siguiente. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él hacía. Les sorprendía y les llamaba la atención, y decían, ahí donde hay milagros, ahí queremos estar. Ahí donde Dios cambió tu vida, ahí yo quiero ir.
Pero ¿saben que la gente no quiere ir donde venimos y salimos igual otra vez? Chismoso igual que antes, grosero igual que antes. Venimos acá, alabamos y a la ida ya, por el camino ya nos vamos peleando ya, ¿verdad? Discutiendo por el camino. Y después cuando le predicas a alguien te dice, ¿verdad? Mira, si vos me vas a predicar de tu Cristo, prefiero nomás yo vivir como yo vivo, pero no quiero nada de ese Cristo que vos me hablas. Porque ese Cristo que vos me hablas no me habla de un Cristo vivo. Viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dios quiere traer gran gozo en el lugar donde vos estás. Y Dios quiere usar tu vida como una señal de que Él está vivo en vos y que Él siga haciendo milagros en aquellos que creen en Él. Hechos 9:32 al 35 dice: una persona llamada Eneas es sanada. En Hechos 9:36 42, Dorcas murió, es resucitado. Dice la palabra de Dios, se sorprendían por los milagros que ellos estaban viendo. Hechos 12:6, Pedro es libertado de la cárcel, y podemos ver millones de milagros que el Señor hizo en la vida de cada uno de ellos. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Hay 3 propósitos. Decí conmigo: primero, testificar de que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el primer propósito del milagro. Jesús no fue un hombre más. Jesús no fue una persona más. Es el Hijo de Dios, que si está en tu corazón, está en tu vida. Él quiere seguir obrando milagros. Dice la palabra de Dios, Mateo 11, 4 al 5. Primero, testificar de que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Mateo 11, 4 al 5 dice lo siguiente. Mateo 11, 4 al 5. 11, 4 al 5. Dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Los discípulos de Juan vinieron junto a Jesús porque Juan le dijo: hay alguien que está predicando y está hablando acerca de un reino. Y Juan le dice: vayan junto a él y pregúntenle si él es el Mesías que debía de venir. Los discípulos de Juan van y le preguntan: ¿vos sos el Mesías? Y Jesús no le responde directamente y no le dice: sí, yo soy. Pero les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio. Y ellos dijeron: sí, vos sos el Mesías. ¿Cómo la gente va a tomar el mensaje que vos le das? Cuando vea que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero hablarte de un Jesús que está vivo. Tienen que ver que Jesús está vivo en tu vida. Ellos dijeron: Jesús está vivo, Él es real y Él es el Mesías que había de venir. Lo segundo, para provocar sed de Dios. Los milagros y prodigios generan sed de la presencia y hambre de la presencia de Dios. Cuando alguien ve un milagro en tu vida, que Dios te quitó las drogas, que Dios te quitó de la pornografía, que Dios te quitó de de los juegos de azar, que el Señor transformó tu matrimonio, ¿saben qué? Despierta hambre. Y dice: ¿verdad? Yo quiero irme a donde Él va. Yo quiero conocer a este Jesús al cual Él conoce. Genera hambre, quieren comer de lo que vos estás comiendo. Y te van a decir: compartime lo que vos tenés, háblame de lo que vos tenés en tu vida. Dice la palabra de Dios en Hechos 9, 34 al 35. Cuando Eneas es sanado, 9, 34 al 35, dice lo siguiente. 9, 34 al 35. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y así conmigo: y le vieron todos los que estaban en Lida y en Sarón, eran ciudades, los cuales se convirtieron al Señor. Dijeron:
si le sanó a Eneas, que estaba enfermo y que ningún médico pudo sanarle, queremos conocer de ese Jesús. Queremos saber de Él. Los milagros despiertan hambre por Dios, hambre por la presencia de Dios. En el versículo 41 dice, en el 40 y 41 dice: entonces sacando Pedro se puso de rodillas. Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Dice, toda una ciudad se generó hambre por la presencia de Dios, porque ocurrió un milagro en la vida de una persona. Y cuando alguien Dios levanta entre los muertos, porque estaba en las drogas, porque estaba destruido, porque no tenía sentido su vida, esa persona a la cual el Señor levanta de entre los muertos es un testimonio vivo y una señal del poder de Dios. Y eso genera hambre de los que están alrededor de ellos. Dios quiere generar hambre en tu familia por su presencia. Dios quiere generar hambre entre tus amigos por su presencia. Lo tercero, rápido y terminamos, dice: probar que Jesús ha resucitado y vive para siempre. Los milagros son para probar de que Jesús resucitó y vive y reina para siempre. Y dice en Hechos 4, versículo 33, dice la palabra de Dios lo siguiente. 4:33 dice lo siguiente. 4 versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos, dice. Los milagros era para que la gente que dijo Jesús murió, y así como todos los otros que vinieron antes de él murieron y terminaron ahí en la tumba, los milagros eran para decir y revelar que Jesús no había muerto, que Jesús no había quedado en la tumba, sino que Él había resucitado. Y en todos aquellos que Él está, Él vive para seguir haciendo milagros a través de ellos. Quiero que puedas ponerte de pie en esta mañana. Si los ujieres pueden pasar, podemos traer la mesa de la Santa Cena. ¿Quiénes pueden operar en milagros? Levanta tu mano y decir conmigo: yo puedo operar milagros. Yo puedo ser un instrumento que sea una señal de Dios en el lugar donde estoy. Dice la palabra de Dios, Hechos 4, 29 al 31. Los apóstoles comienzan a orar cuando estaban siendo perseguidos y dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos decían: Señor, entendemos que si predicamos la palabra, tiene que haber una señal de que esa palabra que predicamos está viva. Así es que extendé tu mano para que cuando prediquemos la palabra de Dios, las señales y los prodigios respalden la predicación de la palabra. Los milagros y prodigios son para aquellos que creen y predican la palabra de Dios. No es que vos estás sentado ahí: Señor, ¿cómo quiero sanar a los enfermos? Pues yo no quiero predicar la palabra. ¿Cómo quisiera levantar un muerto? Pero yo no quiero ir a llevar el evangelio a aquellos que necesitan. ¿Cómo me gustaría echar fuera demonios? Pero yo no quiero asumir un compromiso contigo, Señor. Las señales y prodigios
son para aquellos que salen del conformismo. Son para aquellos que salen de estar sentados en el lugar donde están. Son para aquellos que le dicen al Señor: Señor, cuando vengan persecuciones, cuando vengan momentos difíciles, yo no te pido que me quites de acá, te pido que me des valentía, y que cuando predique tu palabra, la palabra sea respaldada por tu mano, que es el que va a sanar, restaurar y hacer milagros y prodigios.